La escritura siempre estuvo asociada a un trabajo solitario, un hombre solo frente a su cuaderno, su máquina de escribir o su computadora, a lo mucho acompañado por un paquete de cigarrillos o una botella de whisky o licor sobre la mesa. Sin embargo, cuando uno descubre cómo funciona verdaderamente la industria del cine y de las series, entendemos que el trabajo en equipo a la hora de escribir un guión será el pan nuestro de cada día. Y con las novelas pasa un poco lo mismo, cada vez es más habitual encontrarse con novelas que fueron escritas no por una persona, sino por un equipo de 2 o 3 personas. Tal es el caso de La Bestia, la novela ganadora del Premio Planeta 2021, que si bien salió publicada bajo el seudónimo de Carmen Mola, ¿cómo mola Carmen Mola? No, en realidad no leí la novela y tengo entendido que es bastante floja, así que no voy a decir eso, pero bueno, en realidad fue escrita por un equipo de 3 escritores que, oh casualidad, venían del mundo de las series. Como siempre digo, para convertirse en un escritor profesional hay que dejar el ego de lado, hay que ser humilde y aceptar que uno no sabe todo sobre todo y que ahí afuera está lleno de personas que van a poder enseñarnos lecciones muy valiosas, que van a meter mano en nuestros textos para potenciar así la fuerza dramática de nuestros relatos y volver nuestras obras algo verdaderamente digno de ser disfrutado por miles y miles de personas. Todo escritor profesional tiene su editor. Stephen King tiene su editor. George R.R. Martin tiene su editora. El editor, históricamente, es esta persona que lee los manuscritos de sus representados primero que nadie y que los devuelve con correcciones y o sugerencias. Este párrafo resulta redundante, esta trama o subtrama no lleva a ningún lado, este personaje es un conjunto de estereotipos sin profundidad alguna, etc. En caso de que vos ya seas un escritor profesional, seguramente ya debes tener tu editor o tu editora, pero en caso de que todavía no seas un profesional, te cuento que lo más parecido a poder tener un editor es tener un buen maestro, un profesor que te haga un seguimiento personalizado o una tutoría personalizada, que es lo mismo, de tu obra, así que te acompañe durante todo el proceso de escritura. Si todavía no vieron mi video anterior en donde explico mi método en 10 pasos para poder convertirse en un escritor profesional y en tiempo récord, les recomiendo que lo vean. Pero ¿qué pasa si vos ya tenés un proyecto en desarrollo y querés crear una mesa de guionistas o una mesa de escritores para así poder de manera conjunta construir ese imponente relato? Bueno, vas a tener que salir a fichar a los mejores y más talentosos escritores que tengas a tu alcance, y para poder hacer eso te conviene saber de antemano cuáles son los roles o posiciones que cada escritor podría llegar a ocupar dentro de tu proyecto. Mi nombre es Harry y en el día de hoy te voy a contar cómo tendría que estar armado ese Dream Team de escritores para así poder construir una historia destinada al éxito. Bueno, dado que yo soy un fanático del baloncesto, voy a utilizar metáforas de las distintas posiciones que podemos encontrar dentro del básquet para así traspolarlas a lo que vendría a ser la escritura creativa. Y si la idea es arrancar desde el principio, lo primero que tengo para decirles es que ningún equipo de escritores va a poder desarrollar una historia estructuralmente sólida sin tener un buen base. Tal como sucede en el baloncesto, el base es aquel escritor que funciona como cerebro principal del equipo. Se encarga de distribuir correctamente los distintos elementos de nuestro relato, maneja el ritmo de la historia, alternando entre momentos más pausados, más intimistas, con momentos más frenéticos, más ágiles. Es un escritor líder, en general con vasta experiencia, que tiene un gran sentido del entretenimiento y sabe en qué momento una escena o un párrafo se está volviendo largo o cansino para así poder ponerle un freno y saltar a una nueva escena que refresque o despierte el interés del lector y o espectador. Un escritor base es el que maneja la palanca de cambios de nuestro relato, ajustando la velocidad de la narración. Va alternando entre distintos climas, por ejemplo momentos agradables o momentos de romance, con otros momentos más oscuros, llenos de suspenso o terror. Además, el escritor base estará siempre atento al trabajo de sus compañeros y sabe perfectamente en qué momento debe pasarle la pluma a un colega para que sea ese otro el que termine anotando un extraordinario tanto. Y este podría ser el caso del segundo escritor de nuestro Dream Team, el comediante escolta. Este es el tirador de 3 puntos de nuestro equipo, el straight shooter.
Cuando uno quiere escribir una historia que sea de comedia o que tenga elementos de comedia, lo más recomendable siempre es acudir a un profesional de la risa, lo que hoy se conoce como un comediante de stand-up. Los comediantes de stand-up están atornillados a toda mesa de guionista de Hollywood desde hace ya casi 5 décadas. Programas como Los Simpsons, Seinfeld, Atlanta, The Office y básicamente cualquier sitcom que se te venga a la cabeza fueron escritos por comediantes de stand-up devenidos en guionistas. Y en el cine pasa lo mismo. Judd Apatow, Seth Rogen, Jordan Peele, Adam Sandler, todos comediantes de stand-up. Y acá quiero hacer una aclaración. Una cosa es ser una persona graciosa y otra cosa muy distinta es ser un profesional de la comedia. La comedia es un arte en sí mismo que tiene sus propias reglas y sus propias técnicas, y ahí afuera está lleno de profesores excelentes que pueden enseñarte cómo funciona y cómo opera verdaderamente la comedia sobre la mente del espectador. Yo no soy un comediante profesional, me considero sí una persona más o menos graciosa, una funny people, como quien dice. Puedo escribir algunas escenas de comedia, de hecho lo he hecho muchísimas veces, pero de momento no soy un comediante profesional porque no he estudiado ese campo de la escritura. Pero como buen escritor base que soy, cuando yo estaba desarrollando mi proyecto de serie Vampiria, que es un proyecto de serie coming of age que mezcla elementos de terror con elementos de comedia, como si fuese una especie de Superbad mezclado con It de Stephen King, lo que hice fue recurrir a un amigo, a Eric Ganam, que es comediante profesional de stand-up. Él hace stand-up, él hace giras por todo el país, va presentando su espectáculo de comedia en distintas ciudades. Entonces yo lo que hice fue entregarle los guiones que ya tenía escritos hasta ese momento y le dije, vos encárgate de volverlos más graciosos. Cuestión que Eric, como experto tirador de 3 puntos que es, estuvo recorriendo el guión, las páginas del guión, de acá para allá, buscaba espacios, de repente encontró un entresijo ahí en donde estaba la posibilidad, yo lo vi, él estaba desmarcado, yo se la pasé, él la agarró, levantó las manos y desde Saturno directamente metió entonces un tremendo bombazo de 3 puntos que fue aplaudido por todos. Como les dije, la jugada realmente la armé yo, pero el que se terminó llevando la gloria, por lo menos en ese momento, fue él. Otro escritor clave que tendríamos que tener en nuestro equipo es el dialoguista, el que podría llegar a ser el alero. O sea, el que va y el que viene recorriendo toda la cancha, tratando de penetrar en la zona de tiro. Es un escritor versátil, tiene soltura de muñeca, rara vez se encuentra frente a un bloqueo de creatividad y debe tener la capacidad de escribir diálogos que no se sientan expositivos. Dentro de lo que es el cine, puedo mencionar por supuesto a Woody Allen, a Quentin Tarantino, a Aaron Sorkin, a Billy Wilder, entre muchos otros. Tal como sucede con la comedia, el diálogo es un arte en sí mismo y muchos escritores tienen dificultades a la hora de escribir conversaciones que se sientan naturales y que logren escaparle a los intrascendentes lugares comunes. En general, vamos a encontrarnos con escritores que intentan quitarse los diálogos de encima, forzando a los personajes a estar hablando todo el tiempo acerca de esas cosas que hacen avanzar la trama misma. Creo que un buen dialoguista debe tener cierto sentido de la comedia, como mínimo cierto sentido del entretenimiento, para no escribir así conversaciones interminables que sean un plomo, y también debe tener cierto vuelo poético que permita a los personajes hablar de una forma que no quede tan al ras del piso. En la literatura, los diálogos son importantísimos porque son esos momentos en donde la lectura se va a volver más ligera. Una novela, digámosle, de 500 páginas y que prácticamente no tenga diálogo, será un ladrillo muy difícil de terminar de leer. En cambio, una novela de 500 páginas pero que tenga abundante diálogo va a agilizar enormemente su proceso de lectura, como puede pasar con las novelas de Harry Potter, Juego de Tronos o cualquiera de Stephen King, donde los personajes hablan y hablan muchísimo. Bueno, y quizás un jugador que le estaría faltando a nuestro equipo en este momento sea un buen pivot o un buen centro. Estamos hablando de ese jugador alto, enorme, fuerte, algo torpe, sí, y quizás sin mucho dominio del balón, pero debajo del aro es invencible. En la escritura se me ocurre que este miembro podría ser ese colega tan entrañable que es el escritor que en verdad no es escritor, pero que cada tanto aparece con ideas o imágenes muy poderosas. Este tipo de personas muchas veces suelen ser artistas que vienen de otras áreas, por ejemplo dibujantes o directores de arte. Son esos amigos, viste, que vos los sentás a una mesa de guionistas y medio que no dan pie con bola, pero que de repente de la nada salen con una y logran plantear una imagen muy poderosa.
Artistas como Tom Savini, como Rob Bottin, como Junji Ito son esta clase de visionarios. Tipos que capaz no tienen la capacidad para crear largos relatos que se mantengan sólidos y bien estructurados durante incontables páginas, pero que de un momento a otro te meten un bombazo devastador que se te va a quedar grabado en el cerebro o en las retinas por mucho tiempo. En el caso de Junji Ito es muy claro. Vos venís leyendo un manga así medio tranqui y de repente das vuelta a una página y te encontrás con un enorme panel con una imagen completamente terrorífica. Bueno, eso es ser todo un pivot de la narrativa. Por supuesto queda todavía un lugar libre, así que quiero que ustedes en los comentarios digan cuál podría llegar a ser ese escritor que falta, qué posición nos estaría faltando, le estaría faltando al equipo para ser verdaderamente un equipo invencible. Les cuento que mi laboratorio de proyectos narrativos se encuentra activo, estoy recibiendo nuevos alumnos a raíz de mi video anterior en donde explicaba el método en 10 pasos para convertirse en un escritor profesional. A raíz de ese video se sumaron un montón de alumnos nuevos, así que estoy muy contento. Muchas gracias a todos los que se sumaron, que ya están, bueno, ahí arrancando a trabajar con sus proyectos que van tomando forma con una velocidad inusitada. Así que bueno, todo aquel que tenga una idea para una película, para una serie, para una novela, no dude en escribirme, que yo lo invito a tener una reunión gratuita de 15 minutos, media hora más o menos por Google Meet. Así puede contarme acerca de su idea o de su proyecto en desarrollo y yo le voy a contar entonces cómo se trabaja dentro de lo que es mi laboratorio de proyectos y cómo en muy poco tiempo puedo ayudarte o puedo ayudarlo a convertirse en un profesional. Acá abajo van a poder encontrar mi correo electrónico o si no, directamente un mensaje privado a través de Instagram que será respondido a la brevedad. Ok, hoy hemos aprendido a cómo armar un equipo ganador de escritores, pero todavía nos está faltando algo importantísimo, que es la rutina de entrenamiento. De nada nos sirve tener a los mejores y más zarpados jugadores del planeta si no tenemos un entrenador que les diga qué prácticas realizar cada día. Por eso en el próximo video les voy a hablar acerca del Fiasco, un juego de rol de mesa que se volvió un manual indispensable para todo escritor en formación, reemplazando y superando por mucho al tan cuestionado Save the Cat de Blake Snyder. Si para vos todo esto que te estoy diciendo ahora es chino básico, bueno, no te preocupes que en el próximo video lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Jesus,